sanitarias es el soporte, el sustento teórico, ¿no? Por ejemplo, tiempos operatorios ya ustedes saben que son 8. Esos tiempos operatorios en el caso de las amalgamas se sigue en forma ordenada. Apertura, ya saben ustedes que es iniciado con una presa esférica o redonda, como lo quieran denominar, de acuerdo al tipo y al tamaño de la lesión. Después viene el diseño y contorno, que ahí ya se comienza a utilizar la presa cilíndrica. En el caso de las amalgamas, sí se tiene que comprometer todo lo que es la fosa o el surco o fisura comprometido, a diferencia de la resina que solamente se toca o abarca lo que es la lesión en sí. En la amalgama, como ustedes ven los diseños, hay que hacer prácticamente toda la fosa o el surco comprometido. Esta forma de contorno tiene características especiales. Ustedes han visto que cuando es una premolar inferior es la semejanza de unos ojitos pequeños. ¿Por qué? Porque hay que respetar este reborde central. En el caso de una premolar superior, cuando se abarca el surco correspondiente o la fosa, el surco correspondiente le va a dar la forma de una corbatita. Si es en una molar superior, va a abarcar lo que son las zonas comprometidas, va a abarcar lo que son los surcos también comprometidos. Muchas veces se asemeja a unas cintas, a una B invertida, a una H, ya ustedes la han visto, ¿no? Y si es una molar inferior, obviamente va a seguir toda la forma del surco correspondiente. En el caso de la resina, les vuelvo a repetir, solamente se trabaja donde se ubica la lesión. Si la lesión pues ha comprometido todo el surco, todas las cosas, obviamente se va a tener que hacer la misma extensión. Después viene la obtención de la forma de resistencia. En el caso de las amalgamas, los pasos que se siguen, y eso es importante, para obtener la forma de resistencia son los siguientes. En primer lugar, hay que dar una profundidad determinada. En las premolares es 1,5 milímetros y en las molares es de 2 a 3 milímetros. Esta profundidad tiene que ser uniforme. ¿Qué significa eso? Que a lo largo de toda la preparación tiene que tener la misma profundidad. No puede ser medio milímetro, 1 milímetro, 1,5 milímetros, 2 milímetros, o sea, en una forma, digamos, diferente en las diferentes áreas de lo que ustedes van a preparar. Si se hiciera así, el resultado final va a ser, digamos, el fracaso de la amalgama. Tiene que ser una profundidad uniforme. El otro paso para obtener la forma de resistencia es el istmo. El istmo, que como máximo debe abarcar, en el caso de las amalgamas, las 2/3 partes de la distancia intersuctible. Y en el caso de las resinas es 1/3 de esa distancia intersuctible. La profundidad mínima recomendada en las resinas es 1 milímetro, a diferencia de las amalgamas que ya les dije cuáles eran las medidas, digamos, de profundidad. Otro de los pasos que se sigue para dar la forma de resistencia, que es la más importante cuando uno hace la preparación cavitaria para amalgamas, como les he señalado, es el piso. El piso ¿qué características tiene que tener el piso en esta amalgama? Plano, tiene que ser totalmente plano. Y aquí empieza, como tú estás diciendo, obviamente ya la utilización de la otra fresa, en la frecuencia que se sigue en uso de las fresas, ¿no? Ya hay que dar esta característica de piso plano. Y finalmente, el ángulo cabo superficial, o sea, el ángulo externo debe tener en las amalgamas 90 grados y en las resinas más de 90 grados. El biselado lo da esto del criterio y ya más adelante lo veremos, ¿no? Eso es lo que se refiere a forma de resistencia. Si nosotros, al diseñar las paredes que circundan la cavidad, hemos seguido el criterio de darle paralelismo o ligera convergencia horizontal, prácticamente con este paso acomodado estamos dando también la forma de resistencia. Y si no, pues trataríamos de poner las paredes, como se les indica, ¿no?, paralelas o ligeramente convergentes horizontal. Si quisiéramos hacer retenciones adicionales, las tendríamos que hacer en las caras correspondientes, ¿no? Pero si hemos hecho un buen diseño en lo que se refiere a la orientación de las paredes, ya no es necesario, porque hay que tratar de evitar
el menor desgaste del tejido dental. Esto es a lo que se refiere a cavidades para amalgama. Después viene el alisado de paredes. Después viene el alisado de paredes. ¿Qué busca el alisado de paredes? Como su nombre lo dice, tener paredes lisas. La amalgama no soporta que haya ángulos, que haya desbordes irregulares, ni tampoco que haya bordes de esmalte sin soporte del escenario. Ahí viene el último, digamos, la última presa que utilizamos, que es la presa troncocónica. Con la presa troncocónica se da esa característica y aparte te permite obtener el cabo superficial de 90 grados. Eso se obtiene utilizando y, como digamos, ubicando correctamente la presa en forma perpendicular y desplazándola a lo largo de las paredes que hemos diseñado, sin presionarla mucho para no ampliar demasiado la cavidad. ¿De acuerdo? Entonces, con esto estamos dando el alisado de paredes. Si hubiese tejido, digamos, con lesión cariosa residual en alguna de las partes del piso, antes de hacer el alisado de paredes, procederíamos a eliminarlo. También esto es un tiempo operatorio, ¿no? Y ya después, finalmente, viene la limpieza de la cavidad momentos antes de la obturación con el material respectivo. En lo que se refiere a ángulos y nombre de las paredes, ya se les ha señalado que eso está dado por las características o nombres anatómicos que nosotros ya venimos conociendo en lo que es, digamos, anatomía dental. Por ejemplo, en una cavidad clase 1, es como la que tienen al frente ahí, ¿qué paredes se formarían? Vamos a suponer que esta es una molar inferior, una 3-6, ¿sabes? Esta es una 3-6, ¿de acuerdo? Si es 3-6, esto sería mesial y esto distal, ¿no es cierto? Esto vestibular y esto lingual. ¿Qué pared sería esto? Este de acá. ¿Qué pared sería? Mesial, ya. ¿Qué pared sería la de acá? Ya. ¿Qué pared sería corito esto que ven acá? ¿Y qué pared sería? Igual. ¿Y esto de acá? Sería gingival. No, es la pared pulpar, eso es el piso de la cavidad, la pared pulpar, ¿de acuerdo? Ya, entonces, ya ustedes saben que un ángulo diedro se forma por la intersección de dos paredes y un ángulo triedro por la intersección de tres paredes. Acá, de igual manera, la nomenclatura va a estar dada por la intersección de las paredes. Por ejemplo, si quisiéramos denominar este ángulo diedro, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Cómo? Mesio pulpar, ya. Si quisiéramos denominar cualquiera de estos, de la extensión de este ángulo diedro, ¿cómo lo llamaríamos? Vestíbulo pulpar. Este ángulo, listo pulpar, y así por el estilo. ¿Cómo denominaríamos este ángulo triedro, por ejemplo, el de aquí? De estos puntos que está, lo que está señalando con el extremo de listo pulpar. ¿Dan cuenta? Ya se da la terminología. ¿Cómo denominarías este ángulo triedro, tío? Mesio pulpo lingual. Entonces, ¿cómo se llama este borde externo? Cabo superficial. ¿Se dan cuenta? Estos son todo lo que se forma en clase 1, por ejemplo. Y como ven, no es nada diferente ni extraño. Y el orden no altera el resultado. Puede ser pulpo, linguo, mesial, mesio, pulpo, lingual, ¿ya? Linguo, mesio, pulpar. Cualquiera de las tres formas. El hecho es señalar específicamente las paredes que lo forman, nada más. ¿De acuerdo? Esto es en lo que se refiere a clase 1. La clase 1, por ejemplo, de acuerdo a la clasificación de Black, ¿dónde se ubica? En las caras oclusales de qué más? Molares y premolares. ¿Qué más? ¿Qué otra ubicación? Fosas de dónde? Fosas de molares inferiores, fosas vestibulares de molares inferiores y fosas palatinas de molares inferiores. ¿Dónde más? En las fosas de los incisivos, ¿no? Y caninos en piezas anteriores. No necesariamente implica que vamos a utilizar amalgama, estamos hablando de localización. Bien, entonces, por ejemplo, en una clase 1, papaíta. ¿Se da cuenta? Cualquier nombre ustedes lo pueden sacar por la ubicación.
Quien te quiera preguntar, quien te quiera orientar, obviamente, puede ser directamente en boca, y en boca, así como yo les he señalado, que es una pieza 3-6, por decirlo, ustedes verán en qué pieza está hecha la preparación cavitaria, y se ubican, y lo sacan. Es sencillísimo. En clase 2, viene a ser una combinación de lo que es clase 1 con compromiso de una de las caras proximales. Y acá también el diseño ya ustedes saben cómo se hace, y lo principal es determinar qué características debe de tener esta cara proximal. Y aparece la pared axial, ¿no? Ya, acá aparece la pared axial. La pared axial es toda pared que es paralela al eje perpendicular del diente. El eje perpendicular del diente es esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Esta pared vendría a ser paralela, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿cuál es la axial acá? La morada, ¿no? Esta. ¿Cuál es la pared? Esta que está aquí. Esta es la pared axial. Esta es verde. La verde, no veo el color. Es la morada, esta. Esta es la pared. Claro, esta es la pared gingival. Esta es la pared axial. Aquí, por ejemplo, ¿cuál sería la pared axial? La del fondo. ¿Por qué? Porque es una pared paralela al eje longitudinal del diente. En todas, acá por ejemplo, ¿cuál es la pared axial? Amarilla. La amarilla. La amarilla, esta es la pared. Porque es pared perpendicular o paralela al eje perpendicular del diente. El eje perpendicular es así, ¿te das cuenta? ¿Ya? Acá lo mismo, pared axial es la amarilla. ¿Ya? Así también. Bicélalo con cuidado para que no se vaya a salir tan extenso. ¿Ya? Entonces, en las caras proximales de las premolares, aparte de la pared axial, se forma la pared gingival. La pared gingival es de importancia porque esto va a servir como soporte a la amalgama, como un tope para que no se vaya. Esta pared gingival tiene una medida que no está dada por milímetros exactos. ¿Por qué? Porque lo determina la extensión del esmalte. Por eso se hace como referencia cuando a uno le preguntan qué medida o cuál es el ancho, cuál es la longitud, cualquier sea el criterio que quieran utilizar sobre la pared gingival, se hace como referencia líneas de esmalte y medio milímetro de dentina. ¿Por qué no debe tener más ancho? ¿Por qué no nos podemos, digamos, meter más allá en la dentina? Porque podemos ser peligro de poder coger parte de la cámara principal. Además, este ancho es más que suficiente. No se les da una dimensión exacta porque depende de la ubicación de esta pared gingival. Si esta pared gingival está casi en la parte, digamos, cervical, el esmalte va a tener un grosor mínimo, pequeño. Si está ubicado en la parte media de la cara proximal, ese esmalte va a ser mucho mayor, voluminoso, más grueso. ¿Ven? Pero a partir de la línea blanca del esmalte que se visualiza cuando uno hace la preparación cavitaria, se mete medio milímetro de dentina. Esta característica, como todo piso, ¿qué característica tiene que tener? Ser plano. Ser plano. ¿Para qué? Para soportar todas las fuerzas masticatorias. La otra característica de esta pared proximal es que la pared vestibular o palatina o pared vestibular o lingual, según sea superior o inferior, ¿qué características tienen que tener? Convergencia. ¿Hacia dónde? Hacia oclusal, ¿no es cierto? Y divergencia hacia proximal. ¿Ves? Convergencia oclusal y divergencia hacia proximal. ¿Ves? Claro. Convergencia, o sea, significa que deben ser cerradas hacia arriba y abiertas hacia abajo. Divergencia. Ya, estas paredes, al igual que todas las paredes en el caso de las amalgamas, su característica tienen que ser lisas. ¿De acuerdo? El cabo superficial, ¿cuánto debe medir? 90, al igual que todo, y ahí lo tienen a la vista. Ahora, las paredes, la nomenclatura, facilísimo. Vamos a ponernos el caso de este, es una molar superior. Vamos a hacer que sea una pieza 1-4, ¿ya? Ojo, si es 1-4 lo ubicaron, ¿ya? 1-4, esta sería la cara mesial y esta sería la cara distal, ¿no es cierto? Ya, ahora sí lo ubicamos, ya. De acuerdo a esto, si este es mesial y este es distal, ¿cómo se llama, por ejemplo, ya, en nombre de pared? ¿Cómo se llamaría esta pared? La palatina. Palatina. Esta pared, ya, esta pared ya la dijeron, ¿no es cierto? Ya, esta pared, la axial. ¿Sí o no? La morada. La morada, esta la axial. A partir de ahí
ustedes tienen el nombre de todos los ángulos diedros y triedros. ¿Ven? Por ejemplo, ya, ¿cómo llamarían este ángulo diedro? Ya, payato.